Saludarte de nuevo. Me alegra que estés viendo mis tutoriales. Te invito al siguiente tutorial. Observa. Nos toca ahora resolver el tema de las anualidades variables irregulares. Este sería el tema que a continuación estaremos describiendo. Vamos a ver el concepto de las anualidades variables irregulares. El licenciado Orellano González, en su Introducción a la Matemática Financiera 2, un autor de nuestro país de editoriales superiores, dice que las anualidades de renta variable son aquellas cuyos pagos no son uniformes entre sí y que éstas pueden clasificarse en irregulares y regulares. También agrega que las anualidades variables irregulares son aquellas que los pagos no obedecen a ninguna ley matemática, por el contrario de las variables regulares. Dice un material adicional universitario consultado que este tipo de anualidades, estamos hablando de las anualidades variables irregulares, operan de una manera caprichosa, como quien dice tú depositas 1000, luego al mes restas 200, luego al otro mes depositas 3000, al otro mes 14.000, etc. Es caprichoso. ¿Qué podemos determinar o calcular con las anualidades variables irregulares? Bueno, lo que podemos calcular es que generalmente para estos casos nosotros nos vamos a enfocar en movimientos de cuentas. Así que podríamos calcular, por ejemplo, el valor al principio de una cuenta, puede ser una cuenta de ahorros, de depósitos monetarios, etcétera, o aportes o cargos, etcétera. También tú puedes determinar el valor a una fecha intermedia de un movimiento, que puede ser un retiro o un depósito. Puedes determinar si fue depósito o retiro, un valor desconocido, o que si fue un cargo o un abono, o incluso un saldo en fecha intermedia a través de este tipo de anualidades. También puedes hallar un valor en fecha final, por ejemplo, hallar un monto o un saldo a una fecha, un valor acumulado a cierta fecha. Es decir, que con las anualidades variables irregulares tú debes de trabajar con la ecuación del valor para determinar cualquier valor a cualquier fecha de referencia. Así que, por ejemplo, lo mejor es darte una guía de qué es lo que podrías tú hacer para resolver este tipo de anualidades. En nuestras lecciones de matemáticas financieras hemos venido aprendiendo de varios temas, entre ellos lo importante acá es la ecuación del valor y el concepto elemental en la ecuación del valor, que es la fecha focal. Estos dos temas indicados sirven de base sustancial para resolver las anualidades variables irregulares. Dicho de otro modo, se trabaja cada una de las operaciones y movimientos ocurridos llevándolos a la fecha focal que se ha definido para encontrar los valores esperados. La gran ventaja de estas anualidades, por trabajarse paso a paso, es que, como ya lo hemos dicho, permiten determinar saldos ya sea al principio, al final o en fecha intermedia. Y esos saldos podrían ser depósitos, retiros o valores, débitos o créditos, ¿sí? Para el análisis de saldos o valores en cualquier fecha, no debes de olvidar que los saldos finales y créditos o retiros son signos contrarios a los débitos o depósitos, con lo cual la formulación de la ecuación del valor resulta acertada en la solución de incógnitas. En una sumatoria, si los saldos finales y créditos o retiros suman más, la incógnita resuelta se llama depósito. Si por el contrario los depósitos o débitos suman más que los saldos finales y créditos o retiros, la incógnita resuelta se trata de un retiro. Vamos a hacer un ejemplo para que entiendas o comprendas, o bien yo me dé a explicar para contigo en cuanto a un problema relacionado con las anualidades variables irregulares. Aquí dice que María José, en una cuenta que apertura en la caja de ahorro, realizó los siguientes movimientos reconociéndole el 5% efectivo, y este es un interés compuesto. ¿Por qué? Porque generalmente las anualidades, como hemos dicho, se trabajan bajo la teoría del interés compuesto. Hace un depósito de apertura de 5.000 quetzales, al final del año 1 deposita 3.000, al final del año 2 no sabemos si hizo un depósito o un retiro ni de qué valor. Esa sería la operación desconocida que tendríamos que hallar, o sea, sería nuestro valor X.
Al final del año 3 depositó 4.000 quetzales, al final del año 4 en vez de depositar retira 2.000. Posteriormente, pues obviamente, en ese retiro, simultáneamente se te va a reflejar un saldo y el saldo que refleja es de 10.096.66. La pregunta es, ¿cuál es la operación desconocida al final del año 2? Observa por favor el problema para luego entonces tú poder hacer tu correspondiente análisis y luego cómo vamos a resolverlo a ver si coincide con tu pensamiento. Muy bien, entonces ahora nos toca la solución del problema. En primera instancia, como tú sabes, como este tema está enfocado hacia una ecuación del valor, lo primero que hacemos es nuestra gráfica del tiempo y el valor. Cada uno de las figuritas significa un año en el tiempo y el valor. En una gráfica del tiempo y el valor, este sería tu pasado y este sería tu futuro. Pues bien, conforme las explicaciones de las ecuaciones del valor, tú tienes que desplazar los datos de que dispones en el eje del tiempo. Así que, en primera instancia, cuando la persona apertura la cuenta, la abrió con 5.000 quetzales. Al final de ese año, depositó 3.000 quetzales. Al final del año 2, no se sabe qué operación hizo. Era una operación desconocida, por eso nosotros la estamos identificando aquí con el valor de X. Podría ser un depósito o un retiro y no sabemos el valor. Al final del año 3, efectuó un depósito de 4.000 quetzales y al final del año 4 fue a hacer un retiro de 2.000 y le quedó un saldo en su libreta o en su cuenta de 10.096.66 al final del año 4. También te dice el procedimiento de la ecuación del valor que tú tienes que definir una fecha focal. Así que estamos definiendo la fecha focal acá en este momento y justamente la definimos donde tenemos la incógnita X. Posteriormente también se deben de llevar todos los valores que están desplazados en el eje del tiempo hacia la fecha focal. Así que entonces nosotros lo que vamos a hacer es llevar cada uno de estos valores a la fecha focal. Así que llevamos los 5.000 a 2 años y como base al futuro sería calcular un monto. Llevamos los 3.000 hacia un año, pero como base al futuro sería también hallar un monto. Regresamos los 4.000 hacia un año, pero como base atrás sería buscar un principal, así que hallamos un capital. Y luego regresamos también los 2.000 y los 10.096.66 a 2 años hacia atrás donde está la fecha focal, de manera que ahí también tendríamos que hallar un principal o capital. Una vez tú has hecho eso, entonces ya puedes hacer tu planteamiento de la igualdad, donde X sería igual a todo el infinito de operaciones que existan. A todas las operaciones, al conjunto de operaciones que existen, ese sería tu igualdad. No te olvides que las anualidades están enfocadas con el interés compuesto, así que vamos a utilizar fórmulas del monto y del capital. Y la fórmula del monto a interés compuesto cuando la tasa es efectiva es igual a S es igual a P por 1 más I a la N. No estoy dibujando muy bien porque es en computadora. Y también la fórmula del principal sería P es igual a S por 1 más I elevado a la menos N. Tampoco estoy despejándote, simplemente te estoy recordando las fórmulas que dispones en el formulario. De manera que entonces lo que estamos haciendo es planteando la igualdad donde X será igual a cada una de las operaciones que están ahí, pero ya llevadas a su fecha focal. Así que por eso planteamos que X es igual a 5.000 llevado a los 2 años, 3.000 llevado al año y 4.000 regresado a un año, 2.000 regresado a 2 años y 10.096 regresado a 2 años conforme se describió en la gráfica anterior. Tú puedes regresar el video y puedes ver que justamente así está. Cuando tú haces esa operación aritmética, resulta que determinas 5.512 para los 5.000 quetzales llevados a un monto en 2 años, 3.150 para los 3.000 quetzales llevados a un año, 4.000 fueron convertidos a 3.809.52 cuando se les regresó a un año. Los 2.000 se convirtieron en 1.814.06 porque se regresaron 2 años
y los 10.096.66 se convierten en 9.157.96 regresados también a los 2 años. Obviamente aquí lo único que tú tienes que hacer es una operación aritmética para determinar el valor de X. Sin embargo, quiero hacer énfasis en lo siguiente. Primero, debes de ver que los depósitos los identificamos con el signo positivo. Todo lo que es depósito lo identificamos con el signo positivo sin importar si era principal o monto. Y todo lo que se trata de retiros o saldo lo identificamos con signos negativos para diferenciarlo por la teoría que habíamos dicho. Puedes regresar a esa teoría. Entonces tanto retiros como saldos finales se identificaron con un signo contrario, o sea, con menos. Tú haces la operación aritmética de manera que te resulta 1500 quetzales el valor de X. Y luego, no te olvides también de la teoría que está atrás. Tú puedes regresar nuevamente el video, donde como suman más los depósitos que el retiro y el saldo, entonces nuestra conclusión es que la operación fue un retiro de 1500 quetzales. Y tú puedes responder, respuesta, la operación desconocida era un retiro por 1500 quetzales. Eso es todo en este tutorial y nos vemos hasta pronto. Muchas gracias por tu atención.